Hey, espera un momento. Antes de que continuemos, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube dando un clic aquí en el botón rojo donde dice suscribirse y actives la campanita con la opción todas para que no te pierdas ninguna de mis notificaciones y nuevos videos que son sumamente importantes. Ahora sí, continuemos. Ya listos para iniciar esta plática con un gran amigo que en verdad pues creo que no solo es un buen amigo, sino es un buen creativo, es un buen estratega, es un buen publicista. Ya lo conozco de hace años y uno de los temas que vamos a tocar es cómo vamos a poder hacer buenas estrategias y una publicidad realmente efectiva, pero sobre todo también cómo vamos a utilizar nuestra creatividad para todo lo que estamos logrando de aquí en adelante. Hoy nos va a acompañar Mario Binatea, quien yo estoy pues muy contento de poder presentarlo y en todo lo que nos empezamos a conectar y ustedes nos empiezan a escribir si estamos bien con el audio, si nos escuchan, si nos ven y empezar a recibir ya los comentarios porque parte de los webinars, a diferencia de una masterclass que ustedes pueden ir viendo, pues a diferencia de la masterclass, ustedes pues opinan, ustedes nos hablan, ustedes nos cuentan y eso es lo que queremos tocar con ustedes. Entonces, quisiera saber si todos nos pueden escuchar, si nos miran bien. Ya pues Mario está preparado por ahí tras bambalinas, ya preparándose para poder iniciar en lo que todos nos conectamos en este tema que es sumamente importante. Cómo utilizar estrategias que sean efectivas, pero también cómo utilizar la creatividad para que sea efectiva. Muchas veces creo que fallamos al solo utilizar estrategias, pero no le metemos mucho coco a la creatividad. Y ese es uno de los problemas más grandes. Entonces, el tema como tal se llama estrategias y creatividad y lo vamos a empezar a unir poco a poco. Yo me voy a estar monitoreando aquí para ver cómo estamos con el audio y para ver si ustedes nos están escuchando y en todo lo que nos empezamos a juntar, ¿ok? Ya empezamos a ver, Madison Smith, muy bien, muchas gracias. Melvin Ulín dice, se escucha todo bien, gracias Melvin. Moisés Chávez, todo bien Betío, dice saludos, ok, gracias a los que están conectando. Bueno, vamos a iniciar y quiero presentarles entonces a Mario Binatea. Él es publicista, graduado de IPPP, Instituto Peruano de Publicidad, el programa de gestión de marketing de la Publicidad San Ignacio de Loyola, y tiene una maestría en dirección y gestión de marketing en el programa GADEX y de la Universidad de Cádiz, España. Ya con más de 25 años de experiencia en publicidad y marketing en empresas tanto nacionales como internacionales, locales, ha activado un sinfín de marcas y dentro de los lugares en donde ha estado Mario Binatea, pues es desde ProPerú Low, AT&T Perú como gerente de comunicación, como creativo, como director creativo en Publicentro también, como director creativo en la fábrica de JBQ, directivo o director creativo también dentro de los publicistas, director creativo dentro de Pancho y compañía, y actualmente coordinador de estrategia y creatividad en la Universidad Panamericana. Estábamos hablando ahí cómo se empiezan a reactivar todas estas opciones ya de la educación y el comercio, etcétera. También Mario ha ganado muchísimos premios desde los EFI Award, tanto en Perú como en Guatemala, como mejores lanzamientos o mejores promociones, Ojos de Iberoamérica, Caracoles de Plata, festivales Caribas en Panamá, Caribe en Panamá, Corazón Azul, King de Oro, Dial de Oro, Grafco, Premios 21 y Premios a la Excelencia y Trayectoria en Guatemala. Y si yo les leyera a ver, toda la hoja de vida, y eso que no me mandó su currículum, me mandó su hoja de vida. Pero aparte de eso, algo que admiro mucho de Marito es su humildad y sobre todo el carisma que él tiene, siempre dispuesto a colaborar, siempre dispuesto a apoyarnos de una buena manera. Y creo que el poco tiempo que vayamos a estar acá, pues es un tiempo que debemos aprovechar y que ustedes lo deben aprovechar. Así que le doy la bienvenida a Mario Binatea a través de este webinar que estamos haciendo. Marito, bienvenido, saludos desde Shela. Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto verte a través de la maravilla que es la tecnología. Sí. Mucho gusto también a todas las personas que nos están viendo, que se están conectando. Gracias por aguantarnos un rato, ¿verdad? Ojalá que, primero, gracias por las palabras de bienvenida.
cuando dijiste que era un gran creativo, gran marquetero y todo esto, pensaba que estaba hablando de otra persona. Dije, de pronto cambiaron de, Y creo que me confundieron. cambiaron de invitado, ¿no? Pero, pero no, de verdad, muchísimas gracias. Es un gusto, es un placer estar acá contigo. Y nada, listo para abrir fuego y comenzar a hablar, ¿no? Buenísimo. Yo feliz. Gracias, Marito. Pues quiero iniciar de una vez y quiero arrancar porque después de cada 2 preguntas vamos a dar un tiempo para las preguntas que empiecen a ir haciendo, pero quiero que rompamos un poquito el hielo y que hablemos sobre lo que estamos pasando. Y creo que la crisis no es solo ahorita, creo que muchas marcas han llegado tanto a tu persona como a mi persona hablándome que están en crisis. Y una de las preguntas en donde nos hemos encontrado y las empresas han venido tanto a mi oficina como a tu oficina seguramente, es que han empezado a cerrar y creo que este es el mejor momento para preguntarte, ¿por qué crees que cierran las empresas? Sé que estamos viviendo un momento de crisis, pero ¿por qué algunas empresas no cierran y otras sí? ¿Será que es falta de creatividad? ¿Será que es falta de estrategia? ¿O será que en verdad estamos tan mal que hay que cerrar? ¿Qué opinas? Mira, hay de todo. No hay una receta única en todo esto. Eh, Tampoco podemos decir que es falta de estrategia, porque en un inicio, ¿verdad? Porque Claro. ningún marquetero, por más genio y por más gurú que sea, pudo haber previsto dentro de su FODA las amenazas de este año una pandemia. O sea, Total. no existe esa persona, ¿verdad? Sí. Es más, a todos veíamos el 2020 como un año cabalístico, ¿no? Todos lo veíamos como que, además decíamos, 2020 suena lindo, ¿verdad? Es un año de consolidarnos, es el año de crecimiento, es el año de lograr los objetivos que tenemos Del y al boom, final, ¿verdad? De todo, sí. claro, ¿no? O sea, era como el año del despegue, ¿no? Sí, sí, sí. Y al mismo tiempo me hace acordar una frase que a mí me encanta, que dice que si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? Ah, pues de pronto nos sorprende el 2020 con una pandemia que ninguno de nosotros jamás había visto, o sea, jamás había podido dimensionar siquiera la magnitud de todo esto, ¿no? Total, total. Entonces, por un lado, lo que sí existe en todo caso es una falta de decisión para tomar la decisión, una falta de decisión en el tema de la conversión. Es decir, ¿Ok? existe una nueva realidad, no lo podemos dudar, y también existe el tema de que no todos los negocios se pueden reconvertir. O sea, hay negocios que sí o sí necesitan ese contacto. Por ejemplo, más allá del restaurante, ¿verdad? Sí. Yendo un poco más allá, los cines, los teatros, eh, por ejemplo, las hoteles, empresas que viven del turismo, ¿verdad? Todo eso, no hay una forma lógica de reconvertir eso. Sí, sí la hay. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero por algún lado requiere una inversión muy fuerte y en estos momentos las empresas, obvio, no quieren invertir, porque es invertir hacia algo completamente incierto Claro. y además, ¿con qué garantía tú vas a invertir si no sabes si la llamada, esta nueva normalidad, va a seguir ese modelo de conversión, ¿no? O Claro, sea, por ejemplo, claro. los cines, ¿no? De hecho, estaba viendo hoy día que, eh, no sé si Cinemark o cuál de estas empresas de cine, estas multinacionales de multisalas, estaba Sí. comenzando a ver de implementar nuevamente el autocine, ¿no? El clásico de los 50s y 60s, Sí. pero ¿hasta qué punto vas a poder sostener ese negocio cuando la gente ya pueda, o sea, ya generemos anticuerpos y podamos volver a las salas de cine, ¿no? Hay gente que dice que recién a finales del 2020, a mediados del 2022, o otros señalan más optimistas, finales del 2021, vamos a restablecer un poco el mundo como era antes, ¿no? Antes de marzo de este año, pero otros más pesimistas dicen que no, que de pronto Claro. nunca más. Entonces, ¿cómo te lanzas tú a hacer una inversión si no sabes cuánto tiempo te va a durar y en cuánto tiempo, obviamente, si piensas en plazos de inversión, en cuándo te va a regresar esa inversión, Claro, ¿no? claro. Entonces, hay negocios que sí se han podido reconvertir.
eh, como te digo, algunos que son más complicados. Sobre todo, por ejemplo, también los negocios que son, y que eso es algo que siempre hablábamos con Pancho García, hablábamos mucho ese tema, ¿no? El tema Sí, de que los negocios basados en la experiencia, o sea, que tienen como su diferencial la experiencia del consumidor, eh, tarde o temprano se iban a ver afectados, veíamos, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, un Starbucks, ¿verdad? Que sí, tú al Starbucks, no vas a tomar café, es mentira, ¿verdad? Tú vas a pasar el tiempo, es una claro, oficina por varias horas, viven de la experiencia, ¿no? sí, sí, Esa experiencia no la puedes replicar en otras instancias como tu casa, ¿no? sí, sí, Además, el café es bastante malo, ¿no? Entonces, sí, tú no ibas necesariamente por el café, sí, ¿verdad? Si querías tomar un buen café, pues te ibas a otras cafeterías. Entonces, los negocios, como te digo, que viven de esa experiencia como diferencial, es complicado, ¿no? Más allá de las discotecas, los bares y todo esto, ¿no? Entonces, claro, claro. Y era creo yo, lo que nos decías del cine. Por ejemplo, la experiencia del cine no era solo ir a ver una película. Recuérdate que inclusive se creaban matrimonios, inclusive en una sala de cine, porque era una experiencia exacto. de enamorar a alguien, de que te llevo al cine, de que mire, y una película trae un recuerdo más allá de una compra. Entonces, bien, bien decías, apuntaba a una experiencia. No, y además, o sea, por ejemplo, regresando al cine, ¿no? El cine más allá de la pantalla, o sea, el Sí. cine son los poporopos, la gaseosa, los nachos, ¿verdad? Es estar ahí, es la experiencia. Que, por ejemplo, en algún momento vi que, creo que era, no sé, Cinépolis, creo que era, que estaba dando una forma de, tú comprabas la entrada y te daban un link para poder ver las películas en tu casa, pero eso es Netflix. O sea, ok, es Claro. cierto, puedes ver un estreno, ¿verdad? Pero la experiencia del cine se pierde, ¿no? O sea, el Sí, poporopo hecho en tu casa en microondas de pronto no sabe igual que el poporopo del cine, ¿no? Entonces sí, bueno, chicos, vámonos al cine, comprar la sí, entrada, ver los trailers, o sea, sí, hay muchas cosas que implica una simple salida al cine, ¿no? total, Eh, total. eso, ¿no? ¿Y qué haces entonces cuando tienes un negocio? Y pasamos a la segunda pregunta. ¿Qué haces entonces cuando tenemos un negocio y están las pymes? ¿Qué hace una pyme entonces para sobrevivir? Porque es la pregunta que ronda en el ambiente, que ronda en las redes sociales. Si no pudieron sobrevivir los monstruos, ¿cómo voy a sobrevivir yo? Pero también por Mira, ahí he visto que no es así también. es que no es así, porque de hecho las pymes tienen muchas más posibilidades de sobrellevar esto, Ujú. eh, porque su proceso de toma de decisión es mucho más sencillo. O sea, el que toma la decisión es el Claro, dueño, sí, ¿verdad? Y al final es muy rápido todo esto, ¿no? Por sí, otro lado, por ejemplo, el tema de la facturación. ¿Qué ha pasado en estos 100 días que hemos vivido con todo esto, ¿no? Que sí, vamos en pandemia? Eh, la- la- las, las grandes superficies, ¿no? Los supermercados, todos estos, han colapsado su sistema de facturación, porque sus plataformas de comercio electrónico no estaban preparadas para la avalancha de gente pidiendo cosas, ¿no? Por claro, ejemplo, en Perú, había gente que compró una aspiradora. Pues te digo porque justo el día martes estuve dando una charla en una sí, universidad peruana. sí, eh, Gente que había comprado una aspiradora en abril, ¿ok? Era julio y aún no se la habían podido entregar, ¿no? Se había perdido el pedido, pero sin embargo, claro, el débito en la tarjeta estaba hecho, ¿no? Entonces, todos ellos colapsaron, ¿no? sí, Los pedidos, todo fue abrumante, fue abrumador, no fue abrumante, fue sí, abrumador. sí, Entonces, las pymes tienen otras formas de facturación, tienen otras plataformas a través de las cuales pueden ofrecer sus productos, ¿no? claro, Por ejemplo, a mí me da risa este ejemplo, ¿verdad? Pero me encanta porque
me he dado cuenta que existe una informalidad digital, ¿no? Hay un nuevo mundo de comercio informal digital que se ha Sí, formado, son emprendedores, es un tema de emprendimientos, sí, gente que te vende todo por el marketplace, que finalmente es la plataforma más sencilla y que todo el mundo podemos utilizar. O sea, eh, sí, qué te digo? O sea, empanadas, lasañas, ropa de cama, o sea, pijamas, ¿verdad? Pijamas, sí. eh, vitaminas, eso, te digo, pero básicamente estoy acordándome de las cosas que hemos comprado en la casa, además, muebles, ¿verdad? Aparatos Sí. electrodomésticos pequeños, todo ese tipo de cosas que simplemente las compras por recomendación, ¿ok? Es un trato directo con el emprendedor. Te hago un depósito bancario porque eso no ha colapsado, los bancos no han colapsado, lo que ha colapsado son los sistemas de compras vía web, vía plataforma de los supermercados. Se hace o se paga en contraentrega. Entonces, finalmente necesitas un mensajero que usualmente es el esposo de la persona o el mismo emprendedor, eh, o un motorista, ¿no? Que Claro, va, te deja el producto y se regresa. Entonces, para las pymes, de hecho, a ver, mucha gente, o sea, yo, por ejemplo, mi familia, hemos volteado a ver pequeños, pequeñas empresas que distribuyen ciertos productos, ¿no? Por ejemplo, compramos hace poco mangos, ¿ok? Unas, unos chicos que tenían una finca y tenían el tema de que tenían un montón de mangos y no los podían vender, unos mangos espectaculares de exportación, ¿verdad? Compramos los mangos, vino el ajá, chavito con la novia, no sé, me trajeron los mangos, te digo, espectaculares, a un precio súper bueno, ¿verdad? Que de otra manera, pues no hubiéramos podido conocer, ¿no? Está el señor que te vende queso champol y así, ¿verdad? Entonces, se abre un mundo importante para los emprendedores, pero para el emprendedor que realmente quiere hacer las cosas, porque también es muy fácil eh, echarse a llorar, ¿no? Y darse por derrotado. Eh, Ok, también es cierto, hay que ser conscientes que no todas las pymes pueden dar esos servicios, ¿verdad? No todas las pymes pueden adecuarse a todo esto. Entonces, algunas que sí, algunas de hecho están haciendo muy buen negocio. De hecho, lo hablábamos hace unos meses, ¿no? Perdón, hace unas semanas cuando me propusiste toda esta charla, este conversatorio, este amigo, ¿no? Que te comentaba, que él es mago, ¿no? Y él tiene, ¿verdad? Y comenzó a hacer todo el tema de su show vía Zoom. Entonces, sigue haciendo fiestas infantiles, pues le habían cancelado todos los contratos, ahora los ha retomado, y está dando espectáculos vía Zoom, usando la tecnología, puede adaptarse, ¿no? En lugar de hacer un espectáculo de 2 horas, hace solamente de media hora, ¿verdad? Que además es lo que te permite el Zoom sin tener que pagar la membresía premium, ¿no? Entonces la haces en media hora, puedes tener en un día, ¿verdad? Porque finalmente a los chicos hay que seguir dándoles sí, entretenimiento, ¿no? Y los chicos van a seguir cumpliendo años, ¿no? Entonces, hay algunos que sí se van a poder adaptar, otros que no, que lamentablemente claro, claro, claro. es un poco como, si lo quieres ver, la pandemia Perdón, creo que se nos, per- perdón, Marito, creo que se nos está yendo aquí la señal. sí, Si me estás sí. escuchando, Marito, yo te voy a dejar en pantalla porque yo no logro tener un retorno tuyo, pero te quiero dejar en pantalla y te quiero dejar hecho una pregunta para que tú hables con las personas en lo que yo trato de entablar una conversación aquí con el internet porque no logro escucharte. Pero te Ujú. quiero dejar dos preguntas para que sea tuya la pantalla y tú les puedas contestar. La pregunta uno es, y que me han escrito acá, es qué tanto influye la creatividad en la venta de mis productos. Y de una vez tómate el tiempo, Marito, porque lo que queremos es escucharte a vos. Eso es lo interesante. Y la otra pregunta es, ¿qué están haciendo las grandes marcas para mejorar sus ventas en estos momentos? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué tanto influye la creatividad en la venta de mi producto? Y dos, ¿qué están haciendo las grandes marcas para mejorar ahorita sus ventas? Obviamente hablando de estrategia y creatividad. Te dejo, si me escuchas, te dejo aquí en pantalla y yo trato de Ujú. resolver aquí el problema.
Dale, gracias. A ver, ¿qué tanto influye la creatividad? Mucho. Eh, en primer lugar, la creatividad tiene la facilidad o la cualidad maravillosa de ahorrar costos, ¿no? No tienes que ver un anuncio creativo, no lo tienes que ver muchas veces para recordarlo. Y entonces, desde ese punto de vista, hoy más que nunca, apostar por la creatividad es vital, ¿no? O sea, si siempre uno dice, en tiempos de crisis, la creatividad es importante, en tiempos como ahora, que es una crisis nunca antes vista, pues es mucho más importante. Pero tenemos que entender la creatividad no como un chispazo, ¿no? Sino el resultado de un verdadero proceso estratégico hecho a fondo, ¿no? Tenemos que evitar el chistorete por el chistorete y ser realmente estratégicos, sobre todo por el bien del cliente, ¿no? Porque encima que le están pasando difícil, no podemos estafarlos con una comunicación que no tenga una estrategia. Creo que si siempre he pensado que eh, el chistorete o el anuncio sin ninguna base estratégica es algo muy cuestionable. No significa que mucha gente no lo haga, pero sigue siendo cuestionable. Desde mi punto de vista es cuestionable. A día de hoy, esa práctica es básicamente un pecado, ¿no? Porque finalmente gran parte de nuestro trabajo es dar una asesoría al cliente, ¿no? Entonces, eh, es muy importante que se haga creatividad, pero sobre todo se haga creatividad desde el punto de vista estratégico. Ahora, con la siguiente pregunta, que era, ¿qué están haciendo las marcas grandes? Primero, creo que tenemos que entender el nuevo mindset del consumidor, ¿no? Este nuevo estado mental en el cual la importancia le estamos dando o le estamos priorizando en la canasta básica, ¿no? Eh, el consumidor tiene ahora un presupuesto mucho más ajustado, ¿no? Se mide mucho más y busca aprovisionarse donde sea posible, ¿no? Es decir, eh, hay familias que, pues, a Dios gracias, pueden abastecerse y hay otras que le están pasando mucho más duro. Eh, Además, hay que tomar en cuenta que el consumidor llegó a las tiendas y más allá de unos protocolos que nunca existían antes, ¿no? De la distancia social, hacer la cola, desinfectarte, te toman la temperatura y todo esto, el consumidor o los consumidores llegamos a las tiendas y encontramos nuevos precios más altos, encontramos menos ofertas, ¿no? Llegamos y aumentó el ticket de compra, porque además ya no comprabas para una semana, tratabas de abastecerte para el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces eso origina que el ticket de compra pues sea más alto y también eso asusta, ¿no? Eh, a nivel de comunicación, las marcas, vamos a ir desglosando un poco la respuesta. eh, las marcas han pasado por etapas, ¿no? Al comienzo, la comunicación de las grandes empresas y las empresas en general se daba en un tema de previsión, ¿no? Mensajes sencillos, racionales, eh, básicamente diciendo lo mismo y de la misma manera, ¿no? Lávate las manos, usa alcohol en gel, mantén la distancia social, quédate en casa, ¿no? Y está bien, porque de pronto eso era lo que se necesitaba en esas primeras semanas en las cuales no sabíamos qué estaba pasando ni qué era lo que debía pasar. Eh, Además, con los medios dándonos mensajes confusos, ¿no? Porque por un lado nos decían, salgan a aplaudir a las 5 de la tarde a la gente que está trabajando y a la media hora te decían, no, no salgas porque eso puede aumentar los contagios, ¿no? Entonces, había eh, un mix de mensajes. Eh, Más allá de eso, después de eso, ¿no? Bueno, a ver, el mercado necesitaba ser tranquilizado, ¿no? Estábamos llenos de incertidumbres, entonces la gente empezó a entender que teníamos que seguir eh, este proceso de comunicación, ¿no? Después de eso empieza una etapa de empatía de las marcas, ¿no? Pero muchos cayeron, o de pronto no hay que hablar en terceras personas, ¿no? Caímos en el cliché, ¿no? O sea, el comercial con el pianito sentimental de inicio, luego hablamos de la situación, luego hablamos de la unión,
¿no? Y terminábamos con un tema de esperanza, ¿verdad? Eran manifiestos, ¿verdad? Que básicamente todos repetían la misma fórmula, ¿no? Quizás todos se quedaban, como les digo, en ese cliché, todos se quedaban en una comunicación muy básica, muy linda, ¿verdad? Muchos de ellos. Quizás la única campaña que yo vi en esta época que realmente me pareció interesantísima, hermosa, estratégicamente perfecta y todo esto, es de un banco en España que se llama Bankinter. De hecho, le voy a pasar a Beto el link del comercial para que lo pueda distribuir entre la gente, las personas que nos están viendo, ¿verdad? Es un comercial bellísimo, bellísimo. Um, entonces salió en abril más o menos, ¿no? Y la verdad, hasta ahora casi nadie lo supera, ¿no? Me encantó también el comercial de la Asociación de Fútbol Argentina, de la AFA, estuvo muy bueno, pero también era un poco de lo mismo, quizá un poco exaltado, ¿no? Esto, pero las empresas eh, lo que están haciendo es tratar de adaptarse, ¿no? Para mejorar sus ventas, lo que están haciendo es ver de qué manera atraen al público y es una pelea, ¿no? Por ejemplo, en los supermercados eh, están, como les decía hace un rato, no hay ofertas o hay muy pocas ofertas, se están comenzando a reactivar algunas de ellas, ¿no? Pero es muy complicado. Hay otras que simplemente no han podido salirse de sus formatos, ¿no? Por ejemplo, las tiendas de ropa, las grandes tiendas de ropa, estas marcas españolas que están afincadas en nuestro país, eh, les ha sido muy difícil porque ellos viven en los centros comerciales y de ninguna manera pueden irse hacia una venta de menudeo, ¿no? No pueden irse a vender casi que a través de un marketplace o todo esto, ¿no? Como les decía hace un rato, a las empresas grandes les es muy difícil eh, adaptarse a esta nueva situación y tanto así que muchas de ellas están cerrando, ¿no? La pandemia ha hecho que en algunos casos se acelere la crisis, ¿no? Porque ya antes de marzo, por ejemplo, ya se hablaba desde el año pasado, la crisis en el mundo del retail, ¿no? Tiendas como Toys R Us o Sears, por ejemplo, habían cerrado la mayoría de sus tiendas debido a la fuerza que tenía la compra en línea, ¿no? Por otro lado, está esa poca capacidad, ¿no? Por ejemplo, por el formato, ¿no? Hace unos días, hace un par de días, leí con muchísima tristeza, además, que la, fran- que la compañía de espectáculos del Circo del Sol, el Cirque du Soleil, se declaró en bancarrota, no porque la gente no puede ir a ver los espectáculos. Si bien es cierto, las plataformas de streaming, de alguna manera, están haciendo que algunos espectáculos se puedan seguir dando, ¿verdad? La gente no está acostumbrada a pagar por ver un espectáculo en streaming, ¿no? La industria de los conciertos, por ejemplo, eh, no está funcionando. Es una industria que la mayoría de conciertos pues, son gratuitos, con la esperanza de crear un enganche con el consumidor y que se acostumbre a ver el concierto, su banda favorita, eh, vía una pantalla. Pero como hablábamos hace un rato, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo ir a un concierto, ¿no? Tomando en cuenta que el concierto no es solo el día del concierto. El concierto tú lo vives desde el momento que compras la entrada, ¿no? Entonces, es esa preparación, luego el día del concierto, es esa peregrinación al lugar donde va a ser el concierto, y luego viene el concierto con tus amigos abrazados, pues ese tipo de cosas ahora ya no se pueden dar, ¿no? Entonces, hay formatos en los cuales sí se puede eh, reinventarse y hacer algo muy distinto. Y hay otros en los que de pronto sí se puede hacer, pero no sé, mi inteligencia quizás no da para tanto, ¿no? Eh, Al final, en general, y lo repito, la pandemia está sucediendo un poco
corporativamente como las personas, ¿no? Hay gente que está tomando buenas decisiones, hay empresas que están tomando buenas decisiones, que se están adecuando a este nuevo orden, hay otras que no toman decisiones que no son ni rápidas ni acertadas, ¿no? La suerte, entre comillas, y muy entre comillas, ojo, eh, que tenemos nosotros es que en nuestros países, de alguna manera, la pandemia lleva cierto retraso, ¿no? Si lo comparamos con Europa, por ejemplo, Europa Claro, nos lleva un mes, mes y medio de diferencia, entonces podemos ver cuáles han sido sus medidas y podemos adelantarnos un poco, pero igual es muy complicado porque igual hay temas de idiosincrasia, ¿no? O sea, lo que funciona en Noruega no funciona acá, ¿no? O sea, hay que entender el texto y el contexto de las cosas, porque, a claro. ver, Noruega es un país que tiene cero informalidad. Guatemala, al igual que Perú, el 80% de su economía es informal, ¿no? El Sí, 60% de igual los guatemaltecos no tienen una refrigeradora, ¿no? Donde guardar su alimento, por lo tanto, no puede aprovisionarse para una semana, te tienen que ir a claro. comprar todos los días, Sí. ¿verdad? Entonces, hay todo hay todo un conglomerado de decisiones que no podemos tomarlas tan fácilmente ni a la ligera, ¿no? Porque no siempre todo lo que está haciendo el extranjero nos funciona a nosotros, Por supuesto, ¿no? claro. Bueno, y qué bueno que ya me escuches. Sí, y ahora sí ya. Mira, me tuve que cambiar porque creo que era el Wi-Fi. Te cuento el problema. Ok, Pero me conecté a una LAN por el momento aquí en lo que nos conectábamos, pero ya estoy bien. Pero te escuché porque estoy monitoreando desde el celular, entonces te dale, escuchaba dale, bien. Entonces era el Wi-Fi, creo yo, el problema. Y las personas aquí me están preguntando, Marito, y de una vez voy a lanzarte las preguntas para no atrasarnos. Y dice dale. Carmen Orellana, dice, Mario, perdona, ¿podrías dar un ejemplo de una estrategia creativa para una microempresa? ¿Qué podría ser una micro para poder hacer creatividad? ¿Qué tipo, a ver, primero, qué tipo de microempresa? Porque no es lo mismo una microempresa que haga eh, uniformes que una microempresa que haga comida a domicilio. O sea, son cosas totalmente distintas, Ok, ¿verdad? Carmen, si nos puedes escribir qué tipo de microempresa, si no estoy mal, ella se dedica a lo editorial, pero vamos a Ok, esperar que nos conteste. ¿Qué mira, a opina? ver, ¿Qué opinas? en el tema editorial es un tema muy, muy interesante. Sí, Eh, a ver, si tomas en cuenta que Guatemala, al igual que Perú, ¿ok? En general, Latinoamérica, salvo Colombia, Argentina o Chile, quizás, tenemos per cápitas menores de un libro al año. El tema editorial ya estaba en crisis antes de la pandemia, sí, ¿no? Además, agregado a esto que los libros son caros, ¿no? claro, claro, Y las buenas novelas, sobre todo, no llegan. sí, sí, Entonces, es complicado. Tomemos en cuenta que, y ahí sí hay que ser muy, segmentar de manera muy eficiente el mercado, aunque muchas veces segmentar implique un dolor en el sentido que vas a de pronto dejar de captar mercado, pero de pronto apostarle a un mercado que puede ser más interesante o de mayor poder adquisitivo, ok, ¿no? En Guatemala, por ejemplo, yo lo acabo de vivir, o sea, después de muchos años resistiéndome a la tecnología, terminé comprándome una tableta para leer, ¿no? Porque me di cuenta que todas las novelas que quería leer eh, no estaban en, en las tiendas de libros, ¿no? ah, ok, Entonces, la compré y al final, pucha, cada libro me cuesta $6, por ¿ok? supuesto, claro, Mientras que el libro en tapa dura o en libro físico sí, no bajaba de 25, ¿no? claro, claro, Es una sensación distinta, sí, pero quizás hay que apostar a eso. De pronto hay que apostar a tirajes más pequeños, ¿verdad? Yo creo que en todo esto el tema artesanal, ¿no? El tema de las producciones limitadas eh, están funcionando realmente bien, ok, ¿no? ok, Eso, por ejemplo, puede ser quizás no hacer un tiraje de 10.000 libros,
¿no? Sí, Porque, en primer lugar, no tienes mercado casi, ¿no? O sea, tu principal lugar de salida de compra no existe, ¿no? O sea, nadie está en las librerías ahora, ¿no? Eh, Unido a que la gente está priorizando la canasta básica, la lectura ahora más que nunca es un lujo. así Entonces, es, quizás sí, es momento de apostar por, si estás en el mundo de editorial, novelas y ese tipo de cosas, cuentos, quizás por escritores menos conocidos, sí, ¿verdad? sí, Escritores que tienen mucho talento, pero difícilmente pueden acceder eh, a una editorial grande, ¿no? Entonces comenzar a editarlos a ellos, hacer cosas distintas, ¿no? Y ese es el proceso de reinvención que te decía hace un rato, ¿no? Si ok, no te ok, reinventas, difícilmente vas a poder lograr algo. sí, Eh, sí. Eso, básicamente, ¿no? Ok, perfecto. No, me parece genial. Yo creo que la reinvención y crear nuevas alternativas creo que nos hace sumamente importante. Kenny nos pregunta, hablando de la experiencia, ¿qué pasará con las discotecas? ¿Cuál es tu forma que crees que van a evolucionar? Porque algunos dicen que son caso perdido, otros no hay contacto por ningún lado y otros lo miran preocupante porque creo que también no hay para dónde un rumbo al nivel mundial. Date cuenta que lo que han abierto ha sido un fracaso. Y te dejo aquí con esta Sí, pregunta ahí. mira, es una buena pregunta. Las Sí, discotecas, bares y demás eh, difícilmente van a poder reactivarse en todo este año y probablemente la mitad del otro. Eh, es difícil pensar en una discoteca con distanciamiento social, porque son cosas que no van de la mano, ¿no? Probablemente lo que va a suceder es que quizás las discotecas eh, no sean tan cerradas y tan pequeñas, sino tiendan a estar en espacios más grandes, con lo que ello conlleva, ¿no? O sea, desde un aumento en la renta o elección de lugares más alejados. Eh, pero de hecho, ese es uno de los sectores que más golpeados van a estar, ¿no? Los bares y todo esto, porque en primer lugar, hay que tomar en cuenta que en Guatemala tenemos un toque de queda a las 6 de la tarde, y ese toque de queda, por lo menos en lo que va el año, difícilmente va a cambiar, ¿no? Entonces, igual, los bares, como bien mencionabas tú, creo que se llama Kenny, la persona que preguntó, al ser un lugar de experiencias, eh, no va a tener eh, un crecimiento, ¿no? Y además, claro. eh, la gente está pasando cosas no divertidas, la palabra no es divertida en nada de esto, pero cosas que antes no sucedían. Por ejemplo, si bien es cierto, los bares están cerrados, el consumo de alcohol ha aumentado, ¿no? E increíblemente, lo hablaba con mi hermana. Mi hermana tiene un restaurante, Sí. y ella me contaba que su proveedor de vinos le comentaba que ha aumentado la venta de vino blanco, lo cual significa que las mujeres están tomando mucho más. En casa que toman más las mujeres. Es que es lógico, porque imagínate, o sea, ahora la esposa tiene que hacerle homeschooling con los hijos, tiene que aguantar al marido, ¿verdad? 24 horas en la casa, ¿no? Y todo eso, entonces, tiene, y además hay un tema, está la incertidumbre y todo eso, pues es lógico que el consumidor, la mujer, y todos en general, hombres y mujeres, estén tomando más, o sea, aumenta. Entonces, de pronto los bares, a ver, ¿qué es lo que hace a un bar? Y eso es muy importante. Mira, Sí, eh, los bares, al igual que los buenos restaurantes, suelen tener un plato signature, ¿no? Un plato que claro. es el que te define, ¿no? Los bares suelen tener un trago que los define. Entonces, de pronto, no vendas no vas a poder abrir, pero de pronto haz el preparado para hacerlo en casa. No, por Sí. ejemplo, esta semana estaba viendo en Perú, por ejemplo, un restaurante eh, te está llevando a casa una caja lindísima llena de Ziplocs, ¿no? Con Sí. todos los ingredientes, por ejemplo, para hacer el ceviche. O sea, tú sabes que los peruanos somos muy complicados con el ceviche, y el ceviche tiene que tener un poco tiempo de marinado y todo esto.
Entonces, básicamente te dan el plato desarmado para que tú lo armes en tu casa, ¿verdad? Y te lo puedas comer de una vez. Sí, Y no, porque el ceviche no lo puedes llevar así nomás en un carrito, ¿verdad? Porque pues pasa mucho tiempo, ¿no? sí, claro. Entonces, eh, puede ser que los bares, por ejemplo, si tu bar son unos cracks haciendo mojitos o micheladas o no sé, daiquiris o una cosa de esas, busca la manera de poder llevarle a la gente eso, porque tienes una necesidad, la gente igual está tomando, Claro, ¿verdad? Tú no puedes abrir. Quizás no te sirva para pagar la renta y pagar los empleados, nuevamente, todo eso, pero en buen chapín, más de algo te va a ayudar, claro, ¿no? no, algo te queda, lo que Y, uno piensa. y eso es parte de la reinvención, o sea, Sí, bueno, entonces de pronto haz tarritos lindos, ¿verdad? Con el trago y llévalos así a la casa y solamente ponle hielo y tómalo, ¿verdad? sí, Entonces estás vendiendo un poco de la experiencia del lugar porque finalmente es tu esencia la que estás llevando, um, es por lo que la gente te conoce, sí, ¿verdad? Y está haciendo que la gente mantenga viva esa llama de tu negocio, ¿no? Y te llamen por eso, porque el problema son los restaurantes o lugares así que jamás han tenido o se han preocupado por tener platos emblemáticos, pero eso ya es un problema de atrás, o sea, no, eh, esos negocios nunca fueron lo suficientemente exitosos de pronto. claro, claro, Entonces, claro, lo que está haciendo la pandemia finalmente es desnudar las debilidades de las empresas, sí, ¿no? Y al final como con la gente, como decía, la pandemia también hay un sufrimiento corporativo. Lo que está pasando es que las empresas más fuertes son las que van a sobrevivir, más fuertes no a nivel económico, no a nivel de espalda financiera, sí, sino a nivel de eh, creatividad, ¿no? ok, Si esas empresas van a sobrevivir, sí, porque tienen sí, cosas que la diferencia y la gente la sigue prefiriendo, ¿no? Hay restaurantes que han dicho, mira, he total, vuelto a sí, y la sí, gente se ha volcado y nos está ayudando. sí, Ahora, también es el compromiso de nosotros, cuando termine la pandemia, seguir apoyando estos emprendimientos, ¿no? La señora que te surtió empanadas los 100 días que ha durado la cuarentena, cuando acabe esto, síguele comprando, ¿verdad? sí, Porque también tenemos que ayudarla a solidificar ese negocio, ¿no? Que claro, claro, salga de la cocina de su casa y se convierta en un lugar que tenga un local y todo eso, porque fue la persona que te ayudó, ¿no? En toda esta época, ¿no? definitivamente, y es lo que creo que buscamos todos a la larga. O sea, estamos buscando un espacio en el nicho, pero también tenemos que solidificarlo. Creo que es lo que decís. Marito, nos quedan 10 minutos y Wow, 25 preguntas. ¿Qué hacemos? dale, Te, dale, te- dale. te voy a dejar un minuto con cada pregunta, porque tenemos Promete varias hacerla rápida, preguntas. sí. Dale, Gracias a todos los que nos... o de pronto englóbalas para, de pronto es que Sí, hay algunas parecidas, quizás. voy a tratar de ir resumiendo todas, pero hay puntos importantes. Entonces, tienes un minuto por pregunta. Dale, dispara. Todos preguntan en referencia a estrategia y creatividad. Por ejemplo, ¿cómo utilizarla para una empresa de venta de mini jardines? Mini jardines, dice. Mira, a ver, a ver, hay algo que ha sucedido en toda esta época que es muy interesante de mi punto de vista. Sí, A ver, esta respuesta la divido en dos. La primera es que la gente se ha dado cuenta que tener un carro del año no es lo mejor, ¿verdad? Que de pronto hay que voltear a la casa y darte cuenta de que de pronto tu cama no es bonita o tu sala no es bonita, ujú, ¿no? Entonces, o tu jardín no es bonito, ¿verdad? sí, Entonces, y como estás pasando ahora tanto tiempo en la casa, estás viendo esos defectillos que quizás antes no mirabas. Entonces, es el momento a Carmen le respondo básicamente, eh, sí, ahora que tienes tanto tiempo en la casa, dedícalo de pronto a hacer un jardín bonito, ¿no? El problema de todo eso es que tienes un tema que tiene que entrar gente a tu casa,
¿no? Entonces, es tener los protocolos necesarios como para que trajes de propileno, que eso también implica una inversión, yo lo sé, pero tener toda ese arsenal de protección para dar la tranquilidad y permitir que alguien entre a tu casa a arreglar tu jardín. Van a ser Ok. unas horas, van a ser un par de días, pero, por ejemplo, alguien muy cercano a mí, de hecho, mi hermano tiene un negocio parecido a ese, Ah, ok, ¿no? ok. Y en Perú ya lo está comenzando, lo está reactivando. Bueno, casi en la pandemia lo ha seguido dando porque es un servicio muy, muy personalizado, no sé, y lo ha seguido dando, ¿no? Pero es Sí. cuestión eh, de seguir promocionándolo, ¿no? Y de, hazle entender a la gente la importancia y la necesidad de tener un jardín bonito, Ujú, ¿verdad? Porque ujú. finalmente, si tus hijos están encerrados, probablemente el jardín sea el único lugar donde puedan jugar. Claro, claro, darle una razón del por qué. Y creo que dentro Exacto, del marketing digital podría también fluir muy bien con hacer pequeños videotutoriales, cómo se miraría un espacio y cómo se puede convertir en un espacio de mini jardín. Y yo creo, totalmente. y yo creo que ahí se puede apalancar mucho del videotutorial, del audiovisual, del marketing digital. Y ahí pues mete no solo el tutorial, sino la venta del jardín. Bueno, Ujú. ya no nos tomamos un minuto. Vamos a ver, vamos con otro. Interesante. Dice, ¿qué estrategia puedo utilizar si tengo una empresa de sonido? Supongo que Melvin nos pregunta porque ahorita obviamente todo está parado y no hay cómo comercializar esto, pues ni por dónde, ¿verdad? A ver, sí, es como te decía, hay negocios donde es mucho más fácil eh, reinventarse, ¿no? Una empresa de sonido, porque finalmente tú eras proveedor de proveedores muchas veces, ¿no? O sea, te contrata una persona que está haciendo las luces y tú pones el sonido, ¿no? Es complicado, sobre todo si, porque no hay fiestas, no hay nada de eso, ¿no? Sí, Eh, Lamentablemente, ahí no tengo una respuesta, o sea, tendría que sentarme a ver cuál es el giro del negocio. Creo que sería muy irresponsable de mi lado, primero decirte no se puede, y por otro lado, decirte sí se puede si no entiendo bien cómo es tu el giro negocio, del ¿no? negocio y de qué se Sí, trata. no, porque de pronto hay formas de hacerlo, ¿no? Alquileres, por ejemplo, ahí está. Mucha gente lo que está haciendo es invirtiendo en plataformas como StreamYard, por ejemplo, y se le está vendiendo a iglesias, Sí, ¿no? Las iglesias siguen haciendo sus servicios vía plataformas en línea, ¿no? sí. O sea, diversifícate, quizá no al tema de sonido, pero sí al tema de audiovisuales o al tema tecnológico para grandes mercados. Igual funciona, ¿no? Yo creo que podría funcionar por el tema corporativo, porque lo he visto también con empresas ahorita, radios, Exacto, universidades, exacto, exacto. iglesias. Entonces yo te ofrezco mis dos bocinas, te pongo mi pantalla, te transmito y te pongo una buena cámara con audio. Y no sé, como bien decías, diversificarnos un poco por ese lado, ¿verdad? Y captar todo ese público que está por ahí cautivo. Claro, o sea, no te veas como una empresa de sonido, mírate como una empresa que da soluciones de transmisión de mensajes, o sea, porque ahora, por ejemplo, las empresas tienen que hacer reuniones, tienen que hacer presentaciones igual, Claro, claro. igual tienen que existir, entonces necesitan de alguna manera, por ejemplo, yo la semana pasada participé en un congreso con el movimiento olímpico y todo esto, Sí, eran muchas personas y utilizando plataformas digitales, ¿no? O sea, fue todo un congreso hecho completamente en línea, ¿ok? De hecho, este fue mi primer acercamiento a StreamYard, que me parece una plataforma alucinante, sí, que te sí, da unas posibilidades increíbles. sí. Eh, Agarramos gente de 15 países dando charlas, transmitiendo la vía YouTube y funciona súper bien, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. pero es eso. No te veas simplemente como una empresa de sonido, ¿no? Entiende bien tu negocio. Claro, definitivamente. Y creo que ahora también que mucha gente, mucho artista está haciendo sus live, les puede ofrecer hasta las opciones, te armo tu live en tu casa y lo transmito a través de una buena plataforma, etcétera, ¿verdad? Creo que Totalmente. funcionaría muy bien. Bueno, vamos a ver, Janet Aguirre dice, leí en algún estudio que el consumidor quiere volver a vivir como antes de la pandemia y olvidarse que todo se ha vivido en esta pandemia. Por ello va a volver a consumir como antes y aquí, por lo menos en Perú, dice, veo que el consumismo está volviendo al ruedo. O sea que me imagino que volvió a caer a lo mismo otra vez todo. Mira, sí, es cierto. Gracias, Janet, por la pregunta. Eh, Se han dado dos cosas, ¿no? Primero, a ver, ¿qué es lo que ha sucedido? La gente que
afortunadamente ha podido mantener su trabajo, no le han seguido pagando estos meses. El hecho de priorizar la canasta básica y no tener gastos superfluos, ¿no? Como el cine o ir a comer a restaurantes y todo esto, de alguna manera ha hecho un poco de caja, ¿no? Um, Sí, entonces, cuando han abierto, como en el caso de Perú, ¿verdad? claro, Que se reabrió el mercado, la gente fue corriendo a comprar televisores, a comprar artículos grandes, y yo espero que la gente no se esté endeudando, ¿verdad? Pero lo más probable es que sí, se estén endeudando, porque también la gente es un poco el tema de, viste la muerte tan de cerca que quieres aprovechar como claro. si fuera el último día, ¿no? Sí, sí, Entonces quiero hacer lo que nunca hice, no quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero comprar, quiero vivir, porque ¿por qué voy a estar así, no? Entonces, ahora, lo otro es que no vamos a regresar al mundo como era antes. definitivamente, Esto de definitivamente. acá nos va a marcar eh, a nuestros hijos, a nuestros chicos, los va a marcar, ¿verdad? La época en que vivieron la pandemia, ¿no? Sí, El miedo que tenían, eso de ahí no lo vas a eh, borrar, ¿no? Hay una frase de Ray Loriga, que es uno de mis escritores favoritos, que dice, sí. eh, el miedo es como el frío, ¿no? Una vez que lo sientes nunca se te va, Ujú. ¿no? En Mm, este caso es igual, ¿no? O sea, la gente tiene miedo y el miedo va a perdurar siempre, ¿no? definitivamente. Yo creo que sí. Y es el momento, creo yo, para en verdad volvernos creativos, porque creo que ya cambiamos con el simple hecho de la mascarilla, con el simple hecho de que ahora ya miras y usas gel para tocar todo, ya tu hábito cambió, aunque digamos que no, sí han cambiado muchísimas cosas. Bueno, Marito, dos preguntas más que el tiempo se nos va. Irma dice, me dedico a la confección de vestidos de niña bordados a mano de panalito. ¿Qué estrategia podríamos utilizar? Supongo que es un negocio, tenía un local, supongo, Ajá. por la pregunta. Eh, bueno, creo que online sería una buena opción. ¿Qué opinas? Vender online sí, el tema es que la gente se está vistiendo poco porque sale poco, ¿no? Sí. Pero quizás, nuevamente, es el tema de reinventar tu negocio y de pronto no hagas vestidos de niñas, de pronto eh, métete al negocio de quizás hacer pijamas divertidas y mucho más bonitas, porque la ropa de casa, la ropa, básicamente las pijamas y pants y todo esto, es lo que la gente está usando, ¿no? Yo Las ahorita pantuflas, todo eso, ¿verdad? Dentro de la casa. exactamente. Entonces, o Sí. sea, piensa en tu tejido de panalito como un insumo para hacer otras cosas. Difícilmente vas a volver en lo que resta del año a hacer vestidos, Ujú. ¿no? Sí. Lo veo complicado, pero de alguna manera la reinvención implica eso, ¿no? Empezar a explorar nuevas opciones en lo cual tu producto se luzca, pero lo vendas de otra manera. Sí, o sea, como cambiar la mente del consumidor porque es, como bien decías, la gente ahorita no está pensando en ropa, en playeras, es más, lo está dejando como en segundo o tercer lugar. Está pensando en una comida, en algo más Está que le comprando supla. en comer, está pensando en ver cómo termina el homeschooling, ¿no? Ese Claro, tipo de claro, cosas. sí, definitivamente. Brenda López nos dice, ¿qué estrategia podría utilizar para una venta de chocolate bebible? Dice. Yo creo que a esa sí no la tomamos en casa, esa la tiene fácil. Sí, a ver, o sea, el chocolate bebible lo vas a ir vendiendo, o sea, lo puedes vender en un supermercado o lo puedes vender en un marketplace, Sí, ¿no? La distribución la vas a hacer tú, o sea, para mí ese producto es mucho más fácil venderlo, o sea, sí, el chocolate además tiene connotaciones de satisfacción muy grandes, ¿no? Los chocolates, de hecho, la venta de carbohidratos ha aumentado, ¿no? Entonces, no, en ese caso, Brenda, la tienes fácil. sí, yo creo que sí. Y con una buena experiencia de tomando un chocolate en la casa, en una película, compartiendo con familia, Total, es el total, mejor momento para estar con tu familia y un chocolate marca X. completamente, Uf, la completamente. tienes para tirarla. Sí. Marito, se nos fue la hora y yo no sabes cuánto Wow. te agradezco tu tiempo. Seguramente nos tenemos que echar la dos, porque hubo ahí, hubo interrupción por parte del Wi-Fi. Algo maligno pasó porque no quería esto. No, Y no,
Me conecté en otra computadora. Pero Marito, en estos minutos quiero que nos des un consejo porque hay muchas preguntas hablando de qué estrategia puedo utilizar, cómo ser más creativo, cómo hago para venderme de una mejor manera. Hay muchas preguntas que lastimosamente no pudimos contestar. Quiero que nos englobes y que le digas a aquellas personas, porque nos preguntaron de inmobiliarias, de internet, de cibercafés, de pasteles, que yo no pude decir todas, pero que englobes qué pueden hacer estas personas, alguna técnica o algún tip de creatividad o estrategia que ellas pudieran hacer, algo que nos pudieras dejar para despedirnos. Dos cosas. Primero, no tengan miedo a pensar fuera de la caja y entendiendo la caja como tus creencias. Si hiciste algo de la misma manera o si eres muy bueno haciendo algo que no se está vendiendo ahora, atrévete a eh, pensar cómo vendes la, tu esencia de otra manera. Es decir, por ejemplo, regresando a la señora de los, del tejido, ¿no? Sí, sí. Es muy buena haciendo tejidos. ¿De qué manera o en qué otras aplicaciones puedes darle a tus tejidos para poder seguir vendiendo? O sea, Mm, no nos circunscribamos a que yo soy bueno haciendo audio y solamente voy a hacer audio. No, entiende que tu negocio es la tecnología. Entonces, abre esa caja para que puedas pensar nuevas soluciones. Uno. Dos, lo otro es que no dejes de pensar, hay una técnica muy simple que es, ¿qué pasaría si? ¿No? Yo creo que cuando empiezas a cuestionarte lo que estás haciendo, la manera como lo estás haciendo, pronto vas a empezar a descubrir nuevas maneras de hacer las cosas, ¿no? No hay que tener miedo. En una primera etapa lo más que vas a perder va a ser tiempo, ¿verdad? Pero bueno, al final lo puedes hacer en la ducha mientras te bañas claro, eh, claro. o lo puedes hacer en lo que duermes o en lo que concilias el sueño, puedes pensar ese tipo de cosas, ¿no? O sea, pero es eso, no te circunscribas a lo que estás haciendo porque siempre tu respuesta va a ser la misma. El punto Mm, es, eh, entiende tu negocio, entiende tu esencia y a partir de eso, ¿qué otras opciones puedes dar que de pronto, y ese es también el punto, la gente quiere hacer cosas distintas pero no quiere invertir? claro, claro, claro. Y sabemos que la premisa básica de un negocio es que requiere una inversión de algún tipo, un sacrificio de tiempo, o de pronto meterle un poco de dinero pensando a, bueno, las plataformas, por ejemplo, StreamYard o Zoom, o sea, no van a, no se van a perder, ¿no? La gente no va a viajar, a hacer viajes en los próximos años, por lo tanto, las plataformas virtuales van a, van a ganar espacio, ¿no? Y se van a mejorar. Entonces, es interesante que si tienes una expertise en el tema de comunicaciones audiovisuales, pues a switch, ¿no? Claro, A switch claro. y también aprende a switchar, ¿verdad? Para meter a gente en una conferencia. Totalmente. Y creo que AdSwitch es un buen copy para que quede en una campaña. A ver quién se lo roba. Ahí está, te lo regalo. AdSwitch. Bueno, Adris, muchas gracias, dice, por compartir experiencia y conocimientos, habituarse a nuevos retos, saludos abundantes, bendiciones, dice Irma, muchísimas gracias y bendiciones también. Pues a Gracias. todos, muchísimas gracias. Marito, una vez más, muy, muy, muy agradecido por siempre estar atento. Creo que vamos a tener que repetirlo y vamos a tocar un tema porque nos quedamos con muchas preguntas por acá. Gracias a todos los que se conectaron en las diferentes plataformas, tanto en el perfil como en la fanpage. A todos muchísimas gracias. Yo les envío un fuerte abrazo y espero tener a Mario en una próxima oportunidad y a ustedes también conectados aquí en esta plataforma, las más de 160 personas que se conectaron en las diferentes plataformas, tanto en la fanpage como en el perfil personal. Les enviamos un fuerte abrazo y espero verlos pues la próxima semana. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Nos vemos pronto.